Hola chicos, pues bienvenidos a esta octava clase de este curso. Estábamos a la mitad de este teorema. Todo esto que está escrito aquí es de la clase anterior. Lo escribí ahí para ahorrarnos un poco de tiempo y continuar donde nos quedamos. Les recuerdo la definición de delta gorro, que funciona en general para cualquier autómata. Tú tienes una delta definida, una función de transición, y tienes el delta gorro, que se define en consecuencia. ¿Está bien? También, una vez que tienes definido el delta gorro, defines el lenguaje reconocido por un autómata como el conjunto de todas las palabras, que cuando me paro en el estado inicial y sigo la palabra según me va diciendo delta gorro, termino en estado de aceptación. O sea, lo que ya hemos dicho y manejado muchas veces. Pongo aquí todas las definiciones que vamos a usar para podernos referir a ellas en las demostraciones. Las demostraciones, yo sé que son computólogos, pero si fueran matemáticos, pues estaríamos haciendo esto todo el tiempo, ¿no? Pero para los computólogos se considera extremadamente formativo que tengan acceso, que conozcan estas demostraciones y que sean incluso capaces de esforzarse por hacer algunas, ¿no? Aunque, claro, su formación va en otra dirección, ¿no? No se trata de que hagan esto en su vida cotidiana, pero sí se considera en su vida profesional, cotidiana, una vez que egresen, pero sí se considera extremadamente formativo que que conozcan estas demostraciones, que conozcan qué es una demostración, etcétera. Todas las demostraciones que vemos aquí en este curso son todas ellas muy, muy simples desde el punto de vista matemático, ¿verdad? A ustedes a lo mejor pueden opinar diferente, pero desde el punto de vista matemático son todas muy simples, es lo que en matemáticas llamamos straightforward, o sea, todo derecho. Estás en la calle y llega alguien y te pregunta, oye, ¿cómo llego al mercado? Y tú dices, pues mira, te vas todo derecho, ¿no? Y ya y llegas, ¿no? Como son demostraciones muy fáciles en ese sentido. Claro, muy fáciles para quien tiene el entrenamiento, ¿no? Pero sí, bueno, la idea es que conozcan estas demostraciones, sepan cómo son y sean capaces de hacer algunas por ustedes mismos, ¿sí? Bien, entonces estábamos repasando las definiciones. El teorema que estábamos demostrando es este. Ya probamos el complemento, estábamos probando la intersección. Vamos a terminar de probar hoy la intersección y luego la unión. Y después vamos a vamos a hacer una pequeña pausa antes de probar estos, porque necesitamos definir qué es la concatenación de lenguajes y necesitamos definir qué es la cerradura de línea de lenguajes. Y además, esta vez quiero demostrar esos dos incisos utilizando una técnica nueva que no hemos visto, que se llama autómatas finitos no deterministas. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa antes de demostrar estos últimos. Probablemente terminemos de mostrar todos a la próxima clase. Por eso. Me ha faltado cerrar la cortina, entonces había mucha luz aquí. A ver si sí, ya hay un poco menos. O quizá, bueno, ahí me avisan el rato si lo escribo aquí no se ve. Bien, entonces, es el plan de acción, ¿sí? Y, eh, y continuamos. Acuérdense que en la demostración de esta intersección, que ya vimos la vez pasada, definimos un autómata en donde el nuevo conjunto de estados era el producto cartesiano. Esta es la demostración del inciso 2, en la clase pasada. Definimos un nuevo autómata donde el producto cartesiano, el nuevo conjunto de estados es el producto cartesiano de los estados de los autómatas que están dados por hipótesis, porque por hipótesis L1 y L2 son lenguajes regulares. Por lo tanto, hay un autómata que los reconoce, ¿no? Y ese autómata tiene su conjunto de estados Q1, su conjunto de estados Q2, etcétera. Entonces, el nuevo conjunto de estados del nuevo autómata que damos es el producto cartesiano de ellos. El nuevo estadio inicial es la pareja ordenada de los estados iniciales de los respectivos dos autómatas. La función de transición la definimos coordenada a coordenada. La función de transición sobre una pareja ordenada genérica de estados, viendo un símbolo A, es en la primera coordenada hago como en el primer autómata y en la segunda coordenada hago como en el segundo autómata. Y el conjunto de estado de aceptación simplemente es el producto cartesiano del conjunto de estado de aceptación. Ese es el autómata que definimos y dijimos claramente, habíamos hecho ejemplos de esto antes, ¿no? Para que de veras fuera claro, y dijimos claramente, este autómata reconoce la intersección. Y dijimos que por segunda y última vez íbamos a demostrar esta parte que dice uno claramente, ¿no? Pues para que ustedes vean cómo se hace, ¿no? De veras, es claro cuando uno tiene la intuición, pero cuando no, pues el formalismo matemático siempre ayuda
no desviarse, ¿no? A no cometer errores. Para eso es el formalismo matemático. Si no estás muy seguro de tu intuición, ¿no? Pues te metes a hacer los detallitos para estar seguro y eso incrementa tu intuición en esa área en la que estás trabajando y te da seguridad. El formalismo matemático bien hecho no te permite equivocarte, básicamente, ¿no? Bien. Entonces, habíamos dicho que la demostración del claramente constaba de dos partes. Una, de este lema, en donde decíamos que dado que la delta se define coordenada a coordenada, la delta gorro también debe funcionar coordenada a coordenada, ¿no? Que si tengo un delta gorro de una pareja de estados con una cadena, entonces eso me da la pareja que consta de el delta gorro del primer estado con la primera cadena y el delta gorro del segundo estado con la segunda cadena. Ah, estos delta gorros, por cierto, está mal escrito aquí, son el delta gorro del primer autómata y el delta gorro del segundo, perdón, el delta gorro nuevo, del nuevo autómata que estamos definiendo, y el delta gorro del primer autómata, ¿cuál? El que reconoce este lenguaje. Y el delta gorro 2 del segundo autómata, ¿cuál? El que reconoce a este otro lenguaje. Bien, creo que ahora sí está bien todo. Vamos a demostrar. Y estas demostraciones son pues, todo derecho, ¿no? Nomás le das y vas sustituyendo las cosas que ya están numeradas, 1, 2, 3, 4, etc. Y va uno sustituyendo. ¿Va? Habíamos dicho que esto lo iban a hacer de tarea para luego tenemos aquí unos chats. Compañero Itzel Z, ¿podrías silenciar tu micrófono, por favor? Hace interferencia con el del profesor. Bueno, sí estuve oyendo algunos ruiditos. Ok, les voy a preguntar, los tengo aquí en la visión esta de panorámica, ¿cómo se llama? De galería. Y les quiero preguntar si hicieron esto de tarea, si lo intentaron. A ver, primero, ¿intentaron hacer esto de tarea, como habíamos dicho? Levanten la mano los que sí. 3, 4. Y la siguiente pregunta es, ¿les salió? ¿Excel te salió? ¿A William te salió? Sí, sí, profe. Ah, qué bueno. Qué bueno que salió. Bien, entonces, ahora que lo hagamos, pues chécalo contra tus notas, ¿no? A ver qué tan cerca o qué tan lejos estás, ¿va? ¿Tú también, a ti también te salió Excel? ¿Excel? ¿No? Bueno, ok. Entonces continuamos. Si acaso Excel dijo algo, yo no lo vi. Si alguien lo oyó, me dice para ver si es un problema técnico o qué, ¿no? Bueno, bueno, muy bien. Entonces vamos a demostrar esto. ¿Cómo demostramos esto? Pues todas las cosas que tienen que ver con el delta gorro se demuestran por inducción, ¿no? Pues por inducción, ya saben, dos partes, ¿no? El caso en donde la cadena es vacía, la cadena que estás considerando es vacía, y el caso donde la cadena no es vacía. Bien, entonces, caso base. Caso base. Esta W de la que estamos hablando es la cadena vacía. La inducción en realidad es sobre la longitud de la cadena. Acuérdense, la inducción siempre es sobre los números naturales. Entonces, la inducción es sobre la longitud de la cadena, que son números naturales. Las longitudes de las cadenas son números naturales. Y la inducción es sobre la longitud de las cadenas. Pero cuando la longitud es cero, pues hay una única cadena que tiene esa propiedad de tener longitud cero, que es la cadena epsilon. Entonces podemos decir, caso base, longitud de la cadena es igual a cero, o caso base, W es igual a epsilon, ¿no? Es equivalente completamente. Bien. Con el caso base, agarramos esto que está aquí, delta gorro, de Q1, Q2, epsilon, es el caso base, cuando W vale epsilon. ¿Y esto es igual a qué? Bueno, lo voy a hacer, ¿no? Está bien, para irnos más rapidito, en lugar de preguntarles el camino, ¿no? Y ahorita que repasemos la razón de cada cosa, a ver si ahí me ayudan a decir si es por 1, por 2, por 3, por 4, etc. Esto simplemente es Q super 1, Q super 2. Vayan tratando de averiguar por qué razón es eso, ¿no? Y esto es lo mismo que delta gorro 1 de Q super 1, epsilon, delta gorro 2 de Q super 2, epsilon. Paréntesis. Ok.
Aclaro que esto es exactamente lo que queremos probar en el caso base. Esto es delta gorro, paréntesis, paréntesis, Q1, Q2, paréntesis, coma, cadena. Caso base, epsilon. Y de este lado tenemos que es igual a paréntesis, delta gorro sub 1, Q super 1, cadena, que vale epsilon en este caso, coma, delta gorro, 2, Q2, cadena, que vale epsilon, paréntesis, paréntesis. Entonces, ahí está probado el caso base, ¿sí? Que es el primer caso, ¿no? ¿Cierto? Pues con eso probamos el caso base. Entonces, hay dos igualdades aquí. Cada una de ellas tiene una razón de ser. Como en matemáticas, cada pasito siempre tiene una razón de ser. Y si uno lo hace con suficiente detalle, uno podría siempre decir exactamente cuál es la razón por la cual cada pasito de matemáticas se hace. De hecho, las matemáticas son muy simples por esa razón. A mucha gente se le complica muchísimo, yo no entiendo por qué. Hay un matemático famoso que dice, si tú crees que las matemáticas son complicadas es porque no te has dado cuenta de lo realmente complicado que es la vida, ¿no? O sea, entender a la gente y sus motivaciones y lo que piensa y lo que hace y cómo... Eso sí es un desmadre. Las matemáticas son como muy simples. Es como, los matemáticos decimos que las matemáticas son localmente simples. O sea, cada pasito es completamente trivial si está suficientemente desmenuzado. Ahora, saber cuál pasito seguir para allá y no para acá, pues es un poquito más complicado, pues lo que requiere un poco de entrenamiento y no es tan difícil, la verdad. Bien, entonces, quiero que ustedes me digan, ¿cuál es la razón de esta primer igualdad? Por 1. Exacto, ¿no? Por la definición de delta gorro en cualquier autómata, delta gorro con epsilon aquí me da el estado en el que estoy parado ya. Entonces, si con epsilon me da el estado en el que estoy parado, y la razón es por 1. ¿Quién fue quien me respondió? No vi. ¿Me dicen, por favor? Claudia. Claudia, gracias, Claudia. Muy bien. El segundo pasito, También por 1. también por 1, Claudia, muchas gracias, ¿no? Porque estoy usando exactamente la misma regla, pero en la dirección opuesta, ¿no? Aquí ya tengo el estado, ¿no? Y simplemente, bueno, aquí está, esta fórmula, aplicándole la definición, pues me da este estado. Y esta otra fórmula, aplicando la definición aquí, me da el Q2, es exactamente por la misma razón. Y con esto se acaba el caso base. ¿Va? Paso inductivo. Caso inductivo. Caso inductivo, ¿cómo es? Es cuando W es igual a AU. O sea, W tiene un primer elemento porque no es vacía y tiene un resto de cadena que esa puede o no ser vacía, ¿verdad? Como la inducción es sobre la longitud de la cadena, uno podría decir que el caso inductivo es cuando W es mayor o igual que 1, ¿no? Cuando la longitud de W es N, que es mayor o igual que 1, es el paso inductivo, ¿sí? Una cierta longitud, que no es 0, porque el caso 0 ya lo vimos, ¿no? Pero cuando la longitud de la cadena es mayor o igual que 1, eso básicamente quiere decir que tiene un primer elemento y que tiene un resto de cadena que puede ser vacía o puede tener 3 o 15 o 20 símbolos más, ¿no? Entonces, el caso inductivo que sería porque la inducción realmente sobre la longitud de la cadena, lo podemos escribir así, es completamente equivalente. Es más elegante. No anda uno dando vueltas con eso. Ahí está. Bien, pues lo hacemos. Entonces sería delta gorro y de nuevo, lo hago yo primero y luego ustedes me dicen por qué. AU es igual a delta gorro de delta de Q super 1, Q super 2, paréntesis, coma, me falta, coma A, coma W, espero se alcanza a ver bien. Y esto es igual a delta gorro de paréntesis, delta 1, Q1, coma A, paréntesis, delta 2, Q super 2, coma A, paréntesis, coma, este no es W, sino U, y esto es igual a delta gorro de, no es eso, es esto otro, paréntesis, delta gorro de delta 1 de Q1, A, U, delta gorro, este es delta gorro 1,
delta gorro 2 de delta 2, Q super 2, coma A, coma U. Ajá. Y esto es igual a delta gorro sub 1 de Q1 a U, coma, delta gorro 2 de Q super 2 a U. Y esto es igual. Muy bien. Creo que me falta. Creo que me falta aquí poner 8. No, 8 circulito. Eso es lo que quiero probar. Pero lo vamos a usar en algún momento. Primero porque es un lema y lo voy a usar después para algo, ¿no? Y segundo porque es algo que estamos probando por inducción. Entonces en algún momento hay que usar la hipótesis de inducción, que es básicamente usar eso mismo en un caso en donde la longitud de la cadena que estamos viendo es menor que la que estamos considerando actualmente, ¿no? Bien, ahí está. Esa es la demostración del paso inductivo y les toca a ustedes decirme por qué. Este primer pasito es, pues, porque es el caso que me ocupa, ¿no? Es el caso base, este es el otro caso. Nos arrancamos acá. Fíjense que, en efecto, delta gorro, paréntesis, paréntesis, Q a la 1, Q a la 2, W, que es lo mismo que este. Debería empezar por ahí, de hecho. Déjenme ponerlas. Aquí pongo 2 puntos y aquí pongo delta gorro de paréntesis, Q super 1, Q super 2, W, es igual a este de acá, ¿no? Ese. Entonces, ahora sí, decía, delta gorro de paréntesis, Q super 1, Q super 2, paréntesis, coma, cadena, paréntesis. Bueno, esa es la fórmula con la que estoy empezando acá arriba, ¿no? Y al final tengo exactamente esto de acá. Es una pareja ordenada de dos cosas. Paréntesis, delta 1 gorro, Q super 1, W, coma, delta 2 gorro, Q super 2, W, paréntesis, paréntesis, ¿no? Entonces, símbolos son idénticos. Esta inicial es la misma que esta y esta final es la misma que esta. Y como hay puras igualdades, pues estoy probando esa igualdad que se me requiere probar ahí, ¿va? Entonces, cada pasito tiene su razón de ser. Este primer pasito, ¿por qué es cierto que puedo cambiar la W por AU? Ah, bueno, pues por esta razón, ¿no? Que no tiene número, pero ahorita se lo ponemos rápidamente. Este es la razón número 9, ¿no? Es el caso que nos ocupa, ¿no? Este debe ser el 9. Y lo estuve usando, bueno, sí, ahí está. Y acá este debe ser el 10, entonces. 10. El caso que nos ocupa. Y por lo tanto puedo sustituir la W por la AU. Eso es 10. ¿Por qué? Pues porque simplemente este es el caso que nos ocupa, es lo que vale W en este caso, ¿va? El siguiente pasito, ¿por qué razón sería? Por el 2. Por el número 2, exactamente. En la definición del delta gorro está el caso base y el caso inductivo. Y el caso inductivo dice, pues este primer pasito, hazlo y luego haz lo demás, ¿no? Y es lo que estamos haciendo exactamente. Tengo delta gorro, estado, A, cadena, igual, delta gorro, delta, el mismo estado, que acá se llama Q, acá se llama pareja ordenada de Q1 con Q2, ese es un estado, coma A, coma la cadena, que habíamos visto, la cadena que habíamos visto, exactamente. Entonces, 2 por 2, como bien dijo, ¿quién? ¿William? Sí. Gracias, William. Ya medio les conozco las voces. Las caras no tanto, porque casi no les veo caras, pero bien. Ok, y el siguiente pasito, ¿por qué razón será? Definición de delta. Exactamente. Esta delta, para este caso, se define exactamente así. La nueva delta de mi nuevo autómata se define usando la delta 1 y la delta 2 de los anteriores autómatas. Entonces, símbolo por símbolo, cuadra esto bien. ¿Dónde está? Delta de Q1, Q2, A. Sustituyo esta parte, todo lo demás se queda igual. Se queda delta gorro, paréntesis, Q, ¿no? Todo se queda igual. Y nada más este trocito de medio se sustituye por esto.
Porque la delta se define en función de la delta 1 y delta 2. La delta de una pareja ordenada, símbolo, es la pareja ordenada de la delta 1 de Q1 con A y la delta 2 de Q2 con A. Entonces, si ustedes checan, va a ser este trozo de aquí, que es este, se sustituye por este otro. Delta 1, paréntesis, primero que nada. Es una pareja ordenada, es un estado. Todo esto junto es un estado del nuevo autómata. Es una pareja ordenada de estados del nuevo autómata. Entonces, delta 1, Q super 1, A, delta 2, Q super 2, A, paréntesis, paréntesis. Es idéntico. Entonces, esto es exactamente por 5. La definición de este nuevo delta. Este delta del nuevo autómata, en función de los deltas del autómata original. ¿Sale? Siguiente pasito. ¿Por qué razones? Hipótesis de inducción. Exactamente. ¿Quién está hablando todavía? ¿Claudia o no? ¿Quién está hablando? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien, Claudia. Ok, exactamente. Este es por 8. Estoy usando lo que quiero probar. Eso no se vale en general. Excepto cuando lo usas como hipótesis de inducción. O sea, sí es cierto que estás usando lo que quieres probar. Que el delta gorro con una cadena se porta coordenada a coordenada, delta 1 gorro con la primera cadena y delta 2 gorro con la segunda cadena, con la primera cadena también, con la cadena. ¿Sí? Que se porta delta gorro en el nuevo autómata, se porta con las cadenas coordenada a coordenada. ¿No? Es lo que se quiere probar. Pero la diferencia es que la cadena que estamos considerando es W y la cadena donde lo estamos aplicando es U, que tiene longitud 1 menor. Y esa es exactamente la cuestión de la inducción. Se vale usar que lo que estás queriendo probar ya lo probaste para instancias más pequeñas que la que estás considerando en ese momento. Esa es la esencia de la hipótesis de inducción. ¿Por qué? Porque si lo quieres ver iterativamente, dices, ay, a ver, ¿a poco para longitud 3 se vale? Bueno, pues lo haces, suponte que ya lo hiciste, ¿no? Lo haces para longitud 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Hasta 12, y dices, ah, bueno, ya vale para 12, entonces ahora para 13, a ver, ¿no? Y con este argumento dices, ah, bueno, quiero probar que vale para 13, pero ya probé que vale para 12, entonces lo uso. Y entonces eso ya está, ¿no? Y ahora para 14, ah, bueno, ya lo probaste para 13. Entonces ahora para 14, supones que para 13 ya vale, y entonces haces este pasito y ya. Si lo quieres ver iterativamente es eso, ¿no? Pues lo haces para 0, funciona. Y entonces lo haces usando este argumento, usando que vale para 0, lo pruebas que vale para 1, usando este argumento. Pues ya lo probaste para esos dos. Ahora usando para esos dos, que ya vale para esos dos, pongas que vale para 2. Y así te vas, ¿no? De uno por uno. Nada más que si te vas de uno por uno, pues no acabas. Por eso las demostraciones por inducción son así, ¿no? Son medio raritas. Cuesta trabajo como terminar de asimilarlas, como también cuesta trabajo asimilar la recursión para los computólogos, ¿no? Pero bueno, pues así es, ¿no? Ya ven el chiste ese que dice que para entender la recursión, primero hay que entender la recursión, ¿no? Bien, entonces sí, en efecto, por hipótesis de inducción. El siguiente pasito, Otra vez por 2. por número 2. Exacto, por número 2. Por número 2, por la definición de este delta gorro, que dice que si tú tienes una cosa como esta, es lo mismo que esto. Entonces, en efecto, tenemos una cosa como esta, que es como esta, que es delta gorro, sub 1, ¿verdad? Pues otra delta. Delta gorro, delta, estado, símbolo, cadena. Y eso es lo mismo que delta gorro, estado, símbolo, cadena, concatenado. Y lo mismo se aplica exactamente del otro lado, eso es por 2. Y el siguiente pasito es pues nada más por 10, ¿no? Ya no les pregunté, perdón, pero ya me convencieron de que sí saben, al menos William y Claudia sí están entendiendo bien todo, ¿no? Entonces, sí, en efecto, este último pasito es porque la W vale AU, ¿no? Así la definimos en este caso. Entonces, este AU lo sustituye por W, este AU lo sustituye por W, y con esto, terminamos la demostración del teorema, ¿no? Probamos que vale en el caso base, probamos que vale en el paso inductivo, y por el esquema de demostración llamado inducción matemática, concluimos que el teorema vale en general. ¿Preguntas? No, ninguna. ¿Alguien más? Gracias, César. Si tienen preguntas, ahora es el momento. Esto que está aquí puede ser pregunta de examen. Digo, para que se motiven a preguntar. ¿No hay preguntas?
Esto de los numeritos ayuda a que esté clarísimo todo, ¿no? Básicamente es, o sea, nada más estás sustituyendo cosas que ya sabías todo el tiempo. Excepto la parte de la inducción matemática, pero, chihuahua. ¿Quién escribió esto? Perdón. Hipótesis de inducción, sí. Es que digo inducción matemática y digo, eso no se escribe así. Ahora sí, hipótesis de inducción, eso sí. Muy bien. ¿No hay preguntas? ¿A la 1? ¿A las 2? A las 3. Bueno, les doy tiempo así porque yo sé que luego hay mucha timidez ahí. No se olviden de preguntar siempre que tengan dudas, ¿no? En sesión, puede ser por WhatsApp, por Facebook, por donde gusten, por el medio que más les convenga, en privado si prefieren, ¿no? Porque les da pena o lo que sea, me pueden mandar un mensaje de WhatsApp a preguntar cosas, ¿no? Preferentemente grupal, porque así la duda que puedan tener seguro es compartida por alguien más y la podemos explicar para todos aquellos que tengan la duda, ¿no? Pero por la manera que más se les facilite, pregunten siempre todo lo que necesiten preguntar. Bien, entonces este es el lema que necesitamos y ahora nada más falta probar que en efecto el lenguaje reconocido por este autómata es exactamente la intersección de estos dos, para lo cual necesito un poquito más de espacio. Déjenme... Necesito un poco más de espacio. Voy a borrar este trozo del teorema para usar ese espacio para ese cachito de la demostración que falta, que también es nada más todo derecho. ¿Está bien? Este que está aquí lo voy a usar pronto, entonces lo voy a pasar para acá. 3, L1 unión L2, y lo vamos a usar un ratito, lo vamos a demostrar en un ratito más. Y necesito todo lo que está en el pizarrón, lo necesito, así que vamos a poner un recuadro, ¿no? Y de hecho vamos a ponerle otro color al espacio que voy a ocupar, porque como es desconexo, puede ser confuso. Vamos a usar este espacio para demostrar lo que nos falta y vamos a usar este espacio para demostrar lo que nos falta, ¿no? Esperemos que con eso nos alcance y vamos a tratar. Entonces, ¿qué es lo que falta probar? Bueno, falta probar, por demostrar que el lenguaje reconocido por este autómata, que está definido aquí, ¿no?, es exactamente igual a L1 intersección L2, ¿no? Eso es lo que hay que demostrar. Y vamos a demostrar usando el lema, ¿no? El lema le podemos seguir llamando 8, ¿no? Esta es una afirmación que vamos a usar. Se puede usar aquí como hipótesis de inducción y cuando lo usamos acá ya no es como hipótesis de inducción, ya es porque el lema ya es cierto y la afirmación vale para todas las W. ¿Va? Bien, entonces, ¿cómo probamos esto? Pues ya saben, W pertenece a este, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. W pertenece a este otro, ¿no? Es el esquema con el que han salido y va a salir esta demostración, ¿va? Entonces, agárrense una palabra. W está en L de M, sí, solamente sí. ¿Qué cosa? Pues delta de paréntesis Q, delta gorro de paréntesis Q super 1, Q super 2, W, está en F. De nuevo lo voy a hacer yo todo y luego ustedes me van diciendo las razones de cada cosa, ¿no? Ahí es donde los involucro. Porque si no, si voy explicando todo pasito, pues siempre me tardo más, y bueno, es más eficiente así, ¿no? Entonces, sí, solamente sí, esto está mal parentizado. Si ven que cometo algún error ahí, sí, corríjanme, por favor. Soy humano, me equivoco. Todos los humanos se equivocan. Bien, ya no quiero escribir muy bien. A ver si este otro sí. Exacto. Entonces, delta, gorro, ajá, sí, solo sí, sucede eso. Y esto sucede sí, solamente sí, delta, gorro, paréntesis, delta 1 de Q1, W, delta, gorro 2, Q2. Híjole, no sé si se alcanza a ver todo esto. Q2, super 2, W, paréntesis, está en F. Se me rompe la fórmula aquí, pero pues ni modo, no tengo mucho espacio, lo tengo que poner así, porque si no, no va a caber todo. Sí, solo sí. Delta gorro sub 1, Q1, W, paréntesis acá, delta gorro sub 2, Q2, W, está en F1 cruz F2. Sí, solamente sí,
delta gorro 1 de Q super 1, W está en F1 y además, como quieren ir, vamos a poner un ampersand, ampersand y delta gorro 2 de Q super 2, W paréntesis está en F2. Sí, solamente sí, continúa acá. Sí, solamente sí, W está en L1 y ampersand, vamos a poner mejor. Y además W está en L2. Sí, solamente sí, W está en L1 intersección L2. Por lo tanto, el lenguaje reconocido por este autómata es L1 intersección L2. Y ahí se acaba la demostración de la parte que dice claramente el autómata definido por esto es el que reconoce a la intersección de esos dos lenguajes. En la demostración original que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan? Uno dice, ah, sí, agarra este autómata definido por esto, claramente ese autómata reconoce la intersección. Con suficiente intuición es claro, y si no, pues uno puede hacer la demostración pasito, pasito, pasito. Entonces la demostración claramente es este lema y estos pasitos de acá. ¿Se alcanzan a ver las fórmulas? Espero que sí, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, entonces, ¿por qué razón cada uno de ellos? Ah, fíjense, W pertenece a L de M, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, W pertenece a la intersección. Eso quiere decir que L de M es igual a la intersección, porque dos conjuntos son iguales, sí, solo sí, cada vez que uno es un elemento de un, cada vez que alguien es elemento de un conjunto, también es elemento del otro y viceversa. O sea, estos sí solo sí que tenemos aquí. En pocas palabras, la razón de esta igualdad es por cero. Así lo hemos puesto cada vez que es algo como muy primitivo, muy básico, ¿no? No es algo que está aquí, es teoría de conjuntos. Definición de igualdad de conjuntos, esa es la razón. Y le ponemos cero. Cero genérico es cualquier cosa que se supone que ya saben, ¿no? La igualdad de conjuntos se define como un elemento está en un conjunto, sí, solamente sí está en el otro. Es definición de igualdad de conjuntos. ¿Va? Ahora sí, esta primera sí, solo sí, ¿de dónde viene? Si Es alguna por el 3. discúlpame, Por el 3. disculpe un momentito. Si alguna fórmula no se alcanza a ver, me dicen para resaltarla o algo, para explicarla, leerla o algo. Me dice que es el número 3. Exacto, 3. ¿Por qué 3? Pues porque por definición una palabra está aquí si cumple esta propiedad. Repito, una palabra está aquí por definición del lenguaje reconocido por un autómata, sí, solo sí cumple con esta propiedad. Entonces una palabra está aquí, sí, solo sí cumple con esta propiedad. Es por el número 3, en efecto. ¿Y luego qué sigue? Es porque habíamos definido que F era el producto cruz de F1 con F2, ¿no? Todavía no. Ah, todavía no llegamos ahí. Ah, es el lema. Ajá, es por el número 8. Por el número 8. El lema dice que delta gorro trabaja coordenada a coordenada. Delta gorro trabaja coordenada a coordenada. Es una sustitución de lo que dice el lema en este punto. Ahora no es por hipótesis de inducción, simplemente porque el lema está probado y es cierto. Y fíjense que es como necesario probar este lema primero, ¿no? Porque si vamos haciendo esto y aquí en medio queremos hacer todo esto, pues está como complicado, ¿no? Caso inductivo y caso obvio, o sea, ¿no? Entonces sí es como útil tener este lema ya listo para usarse y luego aquí nada más lo usamos. El delta gorro sobre una pareja ordenada coma cadena, pues funciona coordenada a coordenada. En la primera coordenada como el primer autómata, en la segunda coordenada como el segundo autómata. ¿No? Muy bien. Ah, esto está mal, por cierto, porque no es Q1 y Q2 cualquier estado genérico, sino el estado inicial del primer autómata y el estado inicial del segundo autómata, ¿eh? Discúlpenme, me equivoqué. Somos humanos, todos. Entonces este es Q0 y este es Q0 también. Es importante que sean esos estados. No podemos empezar en cualquier estado que nos dé la gana, ¿verdad? Hay que empezar en el estado inicial y a partir de ahí seguir la W hasta llegar a un estado de aceptación o no. Depende de si la cadena es aceptada. Entonces, Q sub 0, Q sub 0. Este también es Q sub 0, este es Q sub 0, este es Q sub 0, este también es Q sub 0. Y creo que ya fue todo. Ok. Si ven más errores, me dicen. Siguiente pasito. Ahora sí, por lo que habías dicho. El 7. 7. Nada más cambié la F por F1 cruz F2, todo lo demás quedó igual. Y F se define así, en este autómata que estamos proponiendo para reconocer la intersección. Siguiente pasito.
Dice, una pareja ordenada está en un producto cartesiano de conjuntos, sí, solamente si el primer elemento está en el primer conjunto y el segundo elemento está en el segundo conjunto. Entonces, es teoría de conjuntos. Vamos a poner cero de nuevo, ¿no? Cero, teoría de conjuntos. Una pareja ordenada está en un producto cartesiano de conjuntos, sí, solamente si el primer elemento está en el primer conjunto y el segundo elemento está en el segundo conjunto. Esto es definición de producto cartesiano. ¿Está bien? No es ninguna de las cosas que están anotadas aquí. Para eso sirve la teoría de conjuntos. ¿Se fijan? Hay un montón de cosas de teoría de conjuntos, pues que uno pues ya nomás simplemente lo usa y listo. Pero fue una teoría fantástica que costó mucho trabajo desarrollar porque daba contradicciones, como mencionamos en alguna clase anterior. Es una teoría fantástica en la cual se puede fundamentar todas las matemáticas, ¿no? Padrísimo. Pero tenía que estar libre de contradicciones para poder hacer eso, ¿no? Un éxito monumental que se logró a principios del siglo XX, finales del XVIII, finales del XIX, principios del XX. Bueno, entonces esto es por teoría de conjuntos. Perdón. Lo dije mal. Este de acá es por teoría de conjuntos. Cero. Esta otra implicación de aquí abajo, pues es la implicación que me lleva para allá, que es un poquito diferente, ¿no? ¿Cuál es la razón de esta siguiente implicación? Dice, delta gorda no sé qué está en F1 y delta gorda no sé qué está en F2, sí, solo sí, W está en L1 y W está en el 2. Es el 3 de nuevo. 3, exacto, ¿no? 3. ¿Por qué 3? Pues porque justamente que una palabra esté en lenguaje reconocido por un autómata se cumple si solo si se produce esta condición. Esta condición es la que está dada aquí. Eso ocurre exactamente cuando la palabra está en L1, que es el lenguaje reconocido por el primer autómata. Y esta otra condición se da justo cuando W está en L2, que es el lenguaje reconocido por el segundo autómata. Perfecto. El siguiente. Pues sería otra vez teoría de conjuntos, ¿no? Sería teoría de conjuntos. Exacto. ¿Vale? Esto es definición de la intersección. Una palabra está en intersección, por definición de intersección. Sí, solamente Entonces, la palabra está en L1 y también está en L2, ocurren las dos cosas. Ok, ¿alguien me pregunta algo? ok. Entonces, profesor, ya rápido, para la tercera demostración en la de la unión, lo que vamos a intentar es llegar a un W está en L1 o W está en L2 para hacer el de la unión. Exacto, la de la unión es casi idéntico y por eso quería tener todo esto aquí, porque la de la unión la vamos a hacer aquí mismo, nada más cambiando unas poquitas cosas sobre lo que ya está escrito. Es casi idéntica la demostración. No pude ver quién estaba hablando, no vi ningún micrófono prendido. ¿Quién habló? Soy yo, Azarel. Azarel, gracias Azarel. No sé por qué me está faltando una ventana aquí, déjenme ver. Aquí está. Perfecto, esta es la ventana donde puedo ver quién habla. Gracias Azarel. Tu pregunta es si la demostración de lo de la unión es básicamente lo mismo, ¿no? Sí, Sí, es pero básicamente. cambiando el I por el O. Cambiando unas poquitas cosas. Sí. Entonces, en efecto, muchas gracias por tu comentario. Es la demostración de lo de la unión es esencialmente idéntica. Tan esencialmente idéntica que cambiando poquitas cosas, no nada más eso que dices, pero poquitas cosas aquí, vamos a obtenerla aquí mismo, ya mismo, ahorita mismo. Pero antes de eso, preguntas. Acabo de terminar de demostrar que L1 intersección L2 es un lenguaje regular, que si L1 es regular y L2 es regular, la intersección es regular. Y esto son varios pasos, ¿no? Primer paso es, aquí te va el autómata y claramente ese autómata reconoce la intersección, ¿no? Y si no me creen, si son incrédulos, es bueno ser incrédulos, dudan, ¿no? La duda sistemática de Descartes, eso es buena onda. Si no me creen, bueno, esa demostración del claramente es así. Claramente consta de dos partes. Un lema que me dice que el delta gorro del nuevo autómata se comporta coordenada, no nada más el delta, que se define coordenada, sino el delta gorro también, número uno. Y número dos, la demostración de todo eso. Número dos, pues la demostración de que este autómata realmente, sí, solo sí, reconoce exactamente la intersección, ¿no? Son tres pasos. Dar al autómata, eso es. Dar al autómata y decir claramente, luego explicar claramente, ¿no? Para efectos de que se entienda esa parte, ¿no? Yo les pedía nada más la primera parte, no sé, en un examen, no sé, podría pedirles
alguna de esas tres partes, ¿no? Cualquiera de esas tres partes en un examen, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces son como tres partes. Entonces vamos a hacer ahora la demostración de la unión. Si no hay dudas de esto. ¿Hay dudas de esto? No, ninguna. Gracias, Ariel. Algo que sí podría hacer es una fotografía del pizarrón subida para poder analizarla con más calma. Muchas gracias, Manuel, en efecto. Eso sería útil. Claro. Al rato se los mando. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? ¿Reclamación, sugerencia? ¿A la 1? ¿A las 2? A las 3. Listo. Bien, entonces continuamos. ¿Sale? Vamos a hacer ahora el caso de de la unión, ¿no? Ya está probado, y ahora vamos contra la unión. Que la unión del lenguaje singular es irregular. Vamos a probar eso a continuación. Entonces, acuérdense, la demostración tiene tres fases. Primero, decir cuál es el autómata y decir claramente esto es lo que funciona. Y luego, como nos va a salir muy barato explicarlo, porque ya está escrita casi la demostración y con pequeños cambios nos va a funcionar, pues en esta última ocasión, ahora sí última, vamos a explicar qué significa con eso de claramente, ¿no? Para lo cual, vamos a adaptar esta demostración, vamos a adaptar esta demostración, etc. ¿Sale? Entonces, primero, ¿cuál sería el autómata? Que el conjunto, también ya hicimos un ejemplo de esto, ¿se acordarán? ¿No? Por eso hago siempre los ejemplos primero, para que sepan de qué estamos hablando cuando llegamos a las demostraciones. Esto era también producto cartesiano, también todo era, ¿no? Hicimos el ejemplo. ¿Se acuerdan? Espero, ¿no? Entonces, en efecto, el nuevo autómata que necesito es el producto cartesiano del anterior. De modo que el conjunto de estados es el mismo que antes. El conjunto de estados, el estado inicial es el mismo que antes. Y la función delta es la misma que antes. Esto del ejemplo anterior, del ejemplo que vimos en su momento, pues debería ser claro, ¿no? Sigo necesitando emular a un autómata en una coordenada y al otro autómata en la otra coordenada. ¿Y qué es lo que cambia nada más? Conjunto estado de aceptación es lo único que cambia, ¿no? Emulo ambos autómatas, coordenada a coordenada, pero lo que cambia es cuándo voy a aceptar. En el caso de la intersección es, pues, cuando el estado en el que estoy representa arriba un estado de aceptación y a la izquierda un estado de aceptación también. Y en el caso de la unión es, pues, cuando el estado en el que estoy representa un estado de aceptación arriba o un estado de aceptación allá, del otro lado. ¿Cómo escribo eso matemáticamente? F1 unión F2. Eso es lo que todo el mundo cree a la primera vez. Yo también. Pero no es cierto. ¿Sería la suma, en dado caso? Déjame terminar de explicar esta parte de por qué no es cierto la unión. Por varias razones. Pero en primer lugar, porque los estados del nuevo autómata, fíjate que esta no es la intersección, que sería el análogo igual, ¿no? Si la respuesta correcta fuera la unión, aquí la respuesta correcta sería la intersección. Y no es el caso. Y una razón adicional es porque el conjunto de estados es producto cartesiano de cosas. Si tú pones aquí la unión, este conjunto de estado de aceptación no sería un subconjunto de Q, porque para ser subconjunto de Q necesita ser producto cartesiano de cosas. Entonces la unión pues sería la unión de esos conjuntos de estados y ya, y no sería parejas ordenadas de cosas, que son los estados de acá. Entonces no es la unión. Pero en efecto necesitamos que el estado en el que estoy considerando represente o bien un estado de aceptación en el primer autómata o bien un estado de aceptación en el segundo autómata. Manuel, ¿proponías algo? Sí, justamente que fuera la suma de los estados, que F sea la suma de F1 más F2. ¿Pero qué sería la suma? La suma de conjuntos en general no está definida. Bueno, sí, sería una partición igual. Sería, pues, justamente la unión misma, porque no nos interesa que estén simultáneamente, con que estén uno o el otro, el mismo definición lo dice. Claro, pero no es la unión, porque no tiene el tipo de dato correcto. Los estados son, este conjunto de estados es un subconjunto de este otro, y este conjunto consta de parejas ordenadas. Pues cualquier conjunto que yo ponga aquí tiene que tener productos cartesianos a fuerzas, tiene que ser parejas ordenadas de cosas.
¿Se acuerdan cuando vimos el ejemplo? Voy a poner el ejemplo aquí en chiquito. Son las parejas ordenadas donde al menos una de las parejas sea un estado de aceptación de algún F. Eso sería una manera de decirlo. Les voy a recordar el dibujito. Voy a hacer un marco aquí para que no se me revuelva con todo lo demás. El ejemplo era, teníamos aquí un producto cartesiano de autómatas, ¿no? Y se acuerdan que yo les dije, si estos dos son estados de aceptación, estos dos son estados de aceptación, entonces cualquier estado en esta columna tiene la propiedad de que allá arriba es un estado de aceptación. Y cualquier estado en estos renglones, dos renglones, tiene la propiedad de que acá a la izquierda es un estado de aceptación. Si yo quiero que ocurra ambas cosas, pues es la intersección de estos dos rectángulos lo que necesito, que resulta ser el producto cartesiano de F1 y F2. Pues quiero la unión de esos dos rectángulos. Bueno, pues entonces es este rectángulo unión este rectángulo. El compañero bien acaba de decir, pues es el conjunto, tiene toda la razón. ¿Quién fue, por cierto, que dijo esto? Yael. Gracias. Es el conjunto de todas las parejas de estados Q super 1, Q super 2, tal que Q super 1 está en F1 y Q super 2 está en F2. F1, F1, coma. Esto es correcto. Pero esto tiene una representación más compacta matemáticamente hablando. ¿Eso es correcto? Pero tiene una representación más compacta matemáticamente hablando. A saber, la unión de estos dos rectángulos. Este rectángulo, ¿cómo se llama? Pues es F1, producto cartesiano con Q2. Bueno, la coordenada horizontal es la que es 1 normalmente y la vertical es la que es 2. Entonces, este rectángulo es, sí, FQ1, todo esto, multiplicado por F2. Ese es el primer rectángulo. Y el segundo rectángulo es Q2 multiplicado por, perdón, sí, Q2 multiplicado por F1. Ya lo dije mal. A ver, este rectángulo que está aquí, es Q1 cruz F2. Q1, que es todo esto, todos los estados. Cruz F2, que es estos dos. Eso es este rectángulo, hasta aquí nada más. Eso es ese rectángulo. Y el otro rectángulo es al revés. F1 cruz Q2. ¿Sí se ve? Sí. Entonces, de un lado todos los estados y del otro lado nada más los de aceptación. Cuando tomo la unión, bueno, cualquier estado que esté en cualquiera de estos dos rectángulos tiene la propiedad de que o bien arriba representa un estado de aceptación o bien a la izquierda representa un estado de aceptación. ¿Qué es lo que queremos? Entonces, esto que responde el compañero es correcto, pero otra manera de decirlo es esa, ¿no? Q1 cruz F2 unión F1 cruz Q2. Y sí, en efecto, cuando uno pasa por aquí, lo primero que uno piensa es que es una unión, ¿no? A mí me pasó hace muchos años, pero también me pasó igual, ¿no? Y luego dice, no, pues no, la unión no puede ser. Y sí es una unión al final, pero es una unión de productos cartesianos que reflejan la condición que queremos. ¿Pregunta hasta ahí? Les recordé el dibujito, ¿no? Para que se acordaran, pero esto lo vimos en el ejemplo en aquel momento. La unión de esos dos rectángulos. Bueno, voy a borrar el dibujito porque creo que ya es como demasiado ruido visual todo. Y ya, esa es la primera parte. Decir cuál es el autómata que reconoce la unión. Ya lo dijimos. Este es el autómata que reconoce la unión. Y ahí es donde uno puede decir, depende de su nivel de desarrollo espiritual, madurez matemática, ahí uno puede decir, ahí está el autómata y claramente ese autómata reconoce la unión, ¿no? Y si no te creen, pues ni modo, como ya dijiste claramente, estás obligado a explicarlo, ¿no? Y deberás convencer. Entonces supongamos que no nos creen. Claro, son tres partes de la demostración. La primera es dar el autómata. Ya acabamos. Este es el autómata. Este es el autómata que reconoce la unión. Claramente. Y si no nos creen, pues bueno, tenemos que explicarlo claramente. Entonces, lo mismo, lema. Que delta gorro se porta coordenada, pues palomita, ¿no? Porque el delta que estamos definiendo aquí es idéntico al del anterior. Ejemplo, al de la intersección. Si el delta es idéntico, entonces este enunciado y esta demostración sigue siendo idénticamente cierta. Entonces, palomita, este lema es correctamente verdadero por las mismas razones que antes y este lema ya lo podemos considerar probado.
¿Estás de acuerdo? La delta del ejemplo anterior y la nueva delta son idénticas. A ver, levanten manos que están de acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, puedo suponer que están de acuerdo. ¿Está bien? ¿No? Entonces, este lema es igualmente cierto y ya lo probamos la vez pasada, no tenemos que volver a probar. Palomita, ya lo podemos usar. Y ahora nos falta esta tercera y última parte para probar lo de la unión. Y aquí va a haber pocos cambios. Como decía el compañero, cambiar entre acción por la unión, sí, y un poquito más quizá. Vamos a ver. Entonces, por demostrar que el lenguaje reconocido por este autómata nuevo que acabamos de cambiar es la unión. Primer cambio. La unión de esos dos. Bueno, W está en LDM, sí, solamente sí. Delta gorro de estado inicial como W está en F. Sí, por la misma razón. Igual que antes. Sí, solo sí. Ah, bueno, este delta gorro actúa coordenada, ¿no? Sustituyo esto por esto. Y el pertenece a F se queda igual. Por la misma razón que antes. Problema. Vamos idénticos hasta ahorita. Sí, solo sí. Esto está en F1 plus F2. Ah, esto no. Porque este conjunto ya cambió. Esta F ya no es eso. Ahora esta F es esto de acá. Entonces lo escribo, ¿no? Esa parte la cambio y escribo. Sí, solamente sí. Q1 cruz F2 está en Q1 cruz F2 unión F1 cruz Q2. Y esto es por la misma razón que antes, por 7, por la definición de F. La definición de F es esa. ¿No? Nada más sustituí la F que está aquí, de la fórmula anterior, por esta otra de acá. Q1 cruz F2 unión F1 cruz Q2. Ya, por la misma razón que antes, por 7. Y eso ocurre si solamente si. ¿Qué cosa? Este era por 0, por teoría de conjuntos, si no me equivoco. ¿No? Sí, solamente sí. A ver, esto requiere un poquito más de análisis, ¿no? Porque dice que esta pareja ordenada está en esta unión de parejas de productos cartesianos. Sí, solamente sí. O bien esta primera coordenada está en F1, o bien esta segunda coordenada está en F2. Quizás sobrevivió un pasito adicional, que es decir, esta pareja ordenada está aquí, sí, solamente sí, esta pareja ordenada está aquí, o esta pareja ordenada está acá. Definición de unión. Paso número 1. Paso número 2. Esta primera pareja de aquí está aquí, sí, perdón, la pareja ordenada está en este producto, sí, solamente sí, la segunda coordenada está en F2. Me puedo olvidar del Q1. ¿Por qué? Porque este trozo de acá siempre va a estar en Q1. Es una condición que se cumple siempre, sí o sí. Entonces, cuando tú dices, esta pareja ordenada está en este producto cartesiano, sí, solamente sí, la primera coordenada está acá y la segunda coordenada está acá, bueno, pero la primera coordenada está en en Q1, eso siempre se va a cumplir porque Q1 es el universo del discurso aquí. Todos los estados de los que estamos hablando en el primer autómata están en Q1. Eso es eso. No tenemos, es una condición que podemos omitir. Eso siempre se va a cumplir. Entonces, esta pareja ordenada va a estar en este primer producto cartesiano exactamente cuando la segunda coordenada esté acá, que es esto. Y esta pareja ordenada va a estar en este otro trozo de acá, por la misma razón, exactamente cuando la primera coordenada esté en F1. Y la otra parte sabe que siempre se va a cumplir. Y eso que está ahí dice esto otro. Entonces, no tenemos mucho espacio para escribirlo, pero es teoría de conjuntos, y teoría de conjuntos, teoría de conjuntos. Pueden hacerlo en 3 pasitos, si quieren, o en 2 pasitos, ¿no? Faltaría un pasito intermedio, que sería, la pareja ordenada está en la unión, sí, solo si la pareja ordenada está en la primera coordenada, o la pareja ordenada está en la segunda coordenada. Y luego de ahí para acá pasan, es más o menos teoría. Alternativamente podemos usar esta otra definición que dio el compañero de esto, ¿no? Una pareja ordenada está en F, sí, solamente sí, la primera coordenada está en F1 y, perdón, o, aquí tendría que haber dicho yo, o, no lo puse en su momento, o la segunda coordenada está en F2. Ah, chihuahua, ya lo dije mal. Ah, es que esto está de la vez pasada. Exacto, esto es un o, ¿no? La vez pasada era ahí, por eso. Entonces sí, usando esta definición del compañero, que una pareja ordenada está en un conjunto de estados de aceptación, sí, solo si la primera coordenada es de aceptación en primer autómata o la segunda coordenada es de aceptación en segundo autómata, correcto.
y aplicando esta definición, podemos pasar directamente de esta fórmula que está en F a esta de acá, ¿no? De esta fórmula de que la pareja ordenada está en F, a esta fórmula acá que dice la primera coordenada, que es esta, está en F1 o la segunda coordenada está en F2. ¿Preguntas? No. Sí. Dime. ¿Ya no? Ok. Entonces, quedémoselo. Y esto ocurre si, solamente si, por la misma razón que antes, la cadena en cuestión está en L1 o la cadena en cuestión está en L2. Por la misma razón que antes, por definición de cuál es el lenguaje reconocido por un autómata. Y eso ocurre si, solamente si, la cadena está en la unión. Teníamos un I, ahora tenemos un O, eso es la unión. Ah, bueno, ¿eso por qué? Pues por definición de unión, teoría de conjuntos. Y eso, por lo tanto, una palabra está en el lenguaje reconocido por este autómata, sí, solo si está en la unión, pues quiere decir que esos dos conjuntos son iguales, también por teoría de conjuntos. Y esto es la unión. Ahora sí, acabamos. Este inciso ya está demostrado. ¿Tienen preguntas? Profesor, Sí. ¿le podría tomar una foto a la de última demostración? Ahí A está. la de la unión. Por favor, gracias. ¿Alguna otra observación, pregunta, comentario? Profe, ahí a la hora de definir la F, que la definimos como Q1 cruz F2 unión F1 cruz Q2, ¿Correcto? bueno, yo lo había, ya después cuando estaba haciéndolo, lo había pensado como Q1 cruz F2 unión Q2 cruz F1, pero me doy cuenta de que si lo hubiera hecho así, a la hora de hacer ese paso de la demostración, en donde había que hacer como el O, ya no hubiera sido equivalente. No, porque, o sea, tú dices que hubieras volteado esto de aquí, ¿no? Ajá, Es crucial en todo momento que siempre, siempre, siempre en la primera coordenada hablas del primer autómata y en la segunda coordenada hablas del segundo autómata. Entonces, tú volteas esto, de pronto le estás pidiendo estados del primer autómata que estén en el segundo autómata. Porque lo volteaste, ¿no? Entonces, siempre, siempre, ok. siempre, a la izquierda va lo del primer autómata y a la derecha va lo del segundo autómata. Entonces, en efecto, esto si lo volteas, pues ya no es. Le estarás pidiendo que la segunda coordenada tenga estados que sean de aceptación del primer autómata, por ejemplo, ¿no? Y los estados pueden ser completamente ajenos, ¿no? Y si acaso no son ajenos, pues como quiera no es lo que quieres. Muy bien, muchas gracias por el comentario. ¿Algún otro? Ok, continuamos, entonces. Bien, continuamos. Voy a borrar todo lo que ya no vamos a usar, que es mucho. Quizá usamos eso. Y bueno, acuérdense que nos falta probar dos cosas. Que la concatenación de lenguajes es regular y también que la cerradura de Kleene es regular. Pero además nos falta definir estas cosas, ¿no? Porque no las hemos definido realmente. Vamos a definirlas, vamos a hacer ejemplos y luego vamos a ver
las dificultades que conlleva y luego vamos a resolverlas. ¿Sale? Entonces, la concatenación de dos lenguajes, L1 concatenado con L2, concatenar cadenas es clarísimo, ¿no? Eso ya creo que ni lo definimos. Pero concatenar lenguajes, pues es el conjunto de todas las concatenaciones que puedas lograr con una palabra en el primer lenguaje y la otra palabra en el segundo lenguaje. Habíamos dicho que la concatenación simplemente iba a yuxtaponer las cadenas y ahora estoy usando un puntito. A veces se usa el puntito para indicar concatenación, igual que el producto. En el producto en matemáticas, en álgebra elemental, se utiliza a veces nada más la concatenación y a veces un puntito, ¿no? Entonces puede ser puntito, puede ser así, suelto, como prefieran. Es lo mismo, la concatenación de estas dos cadenas. Entonces, la concatenación de dos lenguajes es todas las concatenaciones que puedas formar con una cadena en un lenguaje y la otra cadena en otro lenguaje, por definición. ¿Está bien? Antes de ver los ejemplos, yo una vez defino la cerradura de Kleene, para lo cual necesito definir la potencia de un lenguaje. L1 a la 0 se define como epsilon. Es la potencia 0 del lenguaje. Es como cuando uno tiene 5 a la 0 igual a 1, es análogo a eso, ¿no? Un número elevado a la 0 es 1. Ah, bueno, aquí un lenguaje elevado a la 0 es epsilon. Veremos, es el neutro concatenativo. Entonces, como el neutro multiplicativo, acá es el neutro concatenativo. Bueno. Y L, no lo voy a poner paréntesis nada más, L a la 0, y L a la n más 1, esto es L. L a la 0, eso es, L a la 0, ahí está. Y L a la n más 1 se define como L concatenado con L a la n. ¿No? Vamos a explicar con ejemplos en breve. Y finalmente la cerradura de Kleene se define como la unión de L a la n desde n es igual con 0 hasta infinito. O sea, esto es L a la 0, unión L a la 1, unión L a la 2, unión, etc. Hasta el infinito. Cuando hablo de las potencias, hablo de las potencias definidas por estas fórmulas que están aquí. Y de nuevo, estas son definiciones, todas son definiciones, vamos a ponerle así. ¿Está bien? Bien, esas son las definiciones que vamos a usar. Ahora vamos a ver ejemplos, ¿no? A ver qué cosa es eso. Entonces, primer ejemplo, L1 igual a 0, 0, 1, 0, 1 y L2 igual a 1, 1, 0. ¿No? Entonces, ¿qué cosa es L1 concatenado con L2? Pues como dice aquí la definición, todas las concatenaciones que pueda yo formar usando una palabra en el primer lenguaje y una palabra en el segundo lenguaje. Entonces me agarro una palabra en el primer lenguaje, 0, 0, y la concateno con todas las posibles palabras del segundo lenguaje. Entonces, 0, 0, 1, 1 es una de esas concatenaciones que puedo formar. Y 0, 0, 0 es una de esas concatenaciones también que puedo formar. Ahora me agarro la otra palabra, 1, 0, 1, 1, 0, 1, y la concateno con la primera palabra, y también la concateno con la segunda palabra. Esa es la concatenación de estos dos lenguajes. ¿Está claro? Todas las concatenaciones que puedo formar con la primera palabra en el primer lenguaje, segunda palabra en el segundo lenguaje. Fíjense que no es conmutativo. Si lo quiero hacer al revés, L2 concatenado con L1, esto sería primera cadena, 1, 1, concatenado con cada una de las de arriba, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, y después segunda cadena, 0, concatenada con cada una de las de arriba, 0, 0, y 0, 1, 0, 1. Estos dos simplemente no son iguales. Por ejemplo, esta palabra no está arriba, y esta palabra no está abajo. Aunque estas dos palabras, esta palabra y esta palabra coinciden, ¿ok? Pero en general la concatenación de un lenguaje en una dirección o al revés, pues no da igual, ¿no? Entonces, observación. En general, L1 concatenado con L2 no es igual a L2 concatenado con L1. Ocasionalmente puede resultar que resulten sí ser iguales, ¿no? Pero pues así ocasionalmente. Por ejemplo, cuando L1 y L2 son iguales, pues concatenado al revés o al derecho son iguales, ¿no? Entonces, es lo mismo. También, si por ejemplo L1 consta de 0, 0, 0, 0, 0 y L2 consta de 0, pues también, ¿no? Concateno el 0 a la derecha o a la izquierda da lo mismo, ¿no? Es el mismo tipo de bicho. Entonces, un ejemplo,
en donde la concatenación de los dos lenguajes en una dirección y al revés, sí da lo mismo. Sí puede pasar, pero en general no pasa. ¿Sale? Siguiente observación. ¿Qué pasa con este concatenado con un lenguaje dado? Por ejemplo, con L1, con este L1. Ah, pues esto es epsilon. Acuérdense que este conjunto que está aquí es un lenguaje y no es un lenguaje vacío. Es un lenguaje que consta de una única cadena y la cadena está vacía. El lenguaje no está vacío, tiene un elemento, una cadena. Esa cadena es vacía, es otra cosa. ¿Sale? Entonces es todas las concatenaciones que puedo formar con un elemento aquí y uno acá. Entonces este es un elemento aquí y del otro lado tengo un elemento acá. Otra vez un elemento aquí y del otro lado un elemento acá. Ahí está. Ese es el lenguaje. Nada más que acuérdense que epsilon es la cadena vacía. Concatenándolo con cualquier otra cadena, me da esa otra cadena. Y fíjense que esto que está aquí, pues es L1. Pero esto no es casual, ¿verdad? No es algo excepcional. Lo que estoy diciendo es, este lenguaje en particular, concatenado con cualquier lenguaje, pues me da ese otro cualquier lenguaje, ¿cierto? En general sería epsilon concatenado con un lenguaje es el conjunto de todas las cadenas epsilon, x, tales que x está en, bueno, W, no sé cómo lo quieran llamar, W, tales que W está en L. Ah, pero esto es lo mismo que simplemente el conjunto de todas las cadenas tal que W está en L, porque esta concatenación me da W. Y eso simplemente es L. Entonces, en general ocurre eso. Este lenguaje en particular concatenado con quien sea, me da ese otro lenguaje, el lenguaje invariante. Y obviamente, también ocurre al revés, ¿no? L concatenado con epsilon, pues también es L. Por la misma razón, nada más que volteado, ¿no? No debería tener que explicarlo, ¿cierto? Entonces, ¿se entendió? Es una propiedad de los lenguajes de la concatenación. Entonces, ya lo expliqué, hice ejemplos, lo voy a poner de manera compacta para seguir ocupando espacio. En general esto no es cierto, pero esto otro sí. Epsilon concatenado con L1, con el L, lo que sea, es igual a L concatenado con epsilon, y eso es igual a L. Eso es cierto en general. Otra cosa que es cierta en general es que L1 concatenado con L2 concatenado con L3 es lo mismo que L1 concatenado con L2 y luego concatenado con L3. ¿No? ¿Cómo son las palabras de doble concatenación? Ah, bueno, pues es una palabra del primer lenguaje concatenado con el resultado de concatenar una palabra de este lenguaje con una palabra de este otro. Mientras que este otro es una palabra del primer lenguaje, o sea, sus elementos son de esta forma, ¿no? Concatenado con una palabra del segundo lenguaje y lo que resulta concatenado con una palabra del tercer lenguaje. Bueno, estas dos cosas son lo mismo, ¿no? Porque la concatenación de cadenas es lo mismo, da lo mismo que, si tengo 3 cadenas, da lo mismo que concatenar primero estas dos y luego la otra, a la izquierda, que concatenar primero estas dos y luego la otra a la derecha, ¿no? Eso debería ser completamente obvio para todos. Entonces, por esa razón de que la concatenación de cadenas es asociativa, también la concatenación de conjuntos de lenguajes es asociativa. Podría explicar más, pero claramente esto debería ser suficiente. ¿Preguntas hasta aquí? Si están en desacuerdo y creen que no es nada claro, pues me dicen. Lo hacemos. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, entonces... Sí. ¿Sí? Yo sí, solamente podría volver a definir el último de L estrella. Apenas voy a ver ejemplos. Aquí está definido. Y ahorita que veamos ejemplos va a quedar claro. ¿Está bien? Ah, perdón, sí. Apenas voy a ver de aquí. En este momento tendría que estar clara la concatenación de lenguajes, que es hasta ahorita. Luego viene la exponenciación y luego viene la cerradura de clic y ejemplos. ¿Preguntas hasta aquí? A ver, díganme ustedes, el vacío concatenado con L, ¿qué le da? Vacío es un lenguaje, así que se vale. Vacío concatenado con L, ¿qué me da? ¿El vacío? Sí, el conjunto vacío es un lenguaje. Y lo concatenado con otro lenguaje. Sería L. Sería similar a la lenguaje que contiene a epsilon. Ujú. Fíjate que, por definición, la concatenación es el conjunto de todas las concatenaciones que puedo formar
tomando una cadena en el primer lenguaje y la otra cadena en el segundo lenguaje. ¿Eso no cambia tu opinión de las cosas? Pues como dijo la Entonces, compañera, no sería es- el vacío, ¿no? Porque no tenemos nada que concatenar del vacío. Sería el vacío. O sea, no tengo manera de cumplir esta condición, nunca, de ninguna manera. Es vacío. Es la definición del vacío. El vacío se define como aquel conjunto que no tiene elementos. Entonces, esta condición no se puede cumplir y por lo tanto no puedo formar cadenas de esta forma. Tendría que tener una cadena aquí, aunque sea épsilon. Pero el vacío no contiene ni a épsilon. Para que se entienda, ¿no? Que este lenguaje y este otro lenguaje, este lenguaje y este lenguaje son diferentes. Este no contiene ninguna cadena. Este sí contiene una cadena, una, que resulta ser vacía, pero es una cadena, ¿no? Entonces es una enorme diferencia, ¿cierto? En efecto, L concatenado con el vacío y al revés. Da vacío. Fíjense entonces que para efectos de la concatenación, si la concatenación es análoga al producto de números, el vacío es análogo al cero. Análogo, es una analogía que ayuda luego a veces a pensar. Y el conjunto, el lenguaje que consta solo de la cadena epsilon, es el análogo al 1. ¿No? Entonces, este de aquí es el análogo al 1, este de acá es el análogo al 0. Es nada más una analogía, ¿eh? No se la tomen muy a pecho. ¿Sale? Bueno, entonces ahora, ¿qué es esto de las potencias? Pues a ver, hagamos un ejemplo. Supongan que L... pues ahí está L1. L1, este L1 que está aquí. No, mejor L2, me gusta más L2, está más simple. L2 a la 0, por definición es epsilon. Perdón, el lenguaje consta solamente de epsilon. Bien, ese es el L a la 0. ¿Quién es L a la 1? Pues por definición es la concatenación del lenguaje que estoy considerando con L a la 1 menos. Bueno, si prefieren verlo así, L a la n lo defino en términos de L a la n menos 1. Es mejor así. Es lo mismo, es mejor, un cambio de variable. Entonces, L a la 1 es lo mismo que la concatenación del lenguaje que estoy considerando con L a la 0. O sea, L2 concatenado con epsilon. Y quedamos que esto era L2. L a la 1 es L2. Eso en general. No, ni siquiera estoy usando que L2 sea esto, ¿no? Esto es en general, déjenme lo pongo en general. Así, en general, en general, en general. L a la 1 es L, siempre. Entonces, si la exponenciación del lenguaje es análoga a la exponenciación numérica, tiene sentido, ¿no? Porque cualquier número elevado a la 1, pues es el mismo número, ¿no? O sea, 5 a la 1 es igual a 1, ¿no? Y este de acá es el análogo al 5 a la 0 es igual a 1, ¿cierto? 5 a la 0 es igual a 1, este es el análogo del 1. Eso ocurre cuando le damos un número a la 0, ¿no? Excepto 0 a la 0. 0 a la 0 no está definido. Numéricamente no está definido porque si lo quieres definir como quiera que lo definas, un momentito te atiendo, Carlos. Si lo quieres definir como quiera que lo definas, te causa contradicciones rápidamente. 0 a la 0 no está definido, pero cualquier otro número elevado a la 0 es 1. Sin embargo, aquí, el análogo del 0 elevado a la 0 sí es, por definición, este 1, este análogo del 1. Ojo, numéricamente no está definido, pero en términos de conjunto sí. Por definición, cualquier lenguaje a la 0, aunque sea el vacío, consta de épsilon. Es muy interesante porque tienes algo vacío, lo elevas a una potencia y te da algo más grande, ¿no? Eso es como raro, normalmente es al revés. Ahora sí, Carlos, ¿querías decir algo, creo? Es que puso que 5 a la 1 es 1, pero 5 a la 1 es 5. Ay, perdón, gracias. Gracias por la corrección. Sí, es esto, 5 a la 1 es 5, ¿no? Es el análogo. Gracias por la corrección. No le digan a nadie que soy matemático. Bien, sí, está bien. Entonces, aguas. 0 a la 0 no está definido, pero el correspondiente análogo aquí sí está definido. ¿Por qué? Porque aquí no causa contradicciones ni conflictos. Bien, ¿qué es L a la 2? Ahora sí voy a usar esta L en particular. L a la 2, pues es L concatenado con L, en general. Ya saben lo que es la concatenación, ¿no? Pero en este caso particular, esta L2 concatenado consigo mismo, ¿quién es?
pues es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y 0, 0. ¿No? La primera cadena concatenada con la primera y con la segunda cadena, y luego la segunda cadena concatenada con la primera y con la segunda. Eso es L2 al cuadrado. ¿Está claro? Al cubo, ¿qué sería? L2 al cubo. Pues por definición, esto es L2 concatenado con L2 al cuadrado. Y L2 al cuadrado está acá arriba. Es ese. Entonces, ¿quién es? Ah, bueno, pues es la primera cadena con cada una de estas y luego la segunda cadena con cada una de esas. No va a caber, así que lo voy a escribir así. 1, 1, 1, 2, 3, 4. Y después 1, 1, 1, 1, 0. Estoy copiando, estoy tomando 1, 1, que es la primera cadena de acá arriba, con cada una de las 4 de acá. Entonces, 1, 1 con esta. 1, 1 con esta otra. Y luego 1, 1, 0, 1, 1. Y luego 1, 1, 0, 0. Y el siguiente renglón sería la segunda cadena, 0, con cada una de estas. 0, 1, 2, 3, 4, y luego 0, 1, 1, 0, y luego 0, 0, 1, 1, y luego 0, 0, 0. Ese sería mi conjunto L cúbico. ¿Preguntas? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería L cuarta? No lo voy a escribir ahora, pero ¿cuál sería L cuarta? Pues sería, agárrate 4 cadenas de estas, pueden ser todas iguales o todas diferentes, ¿no? Mezcladitas como les quieras, agárrate 4 cadenas y concaténalas, ¿no? Y esos son. Entonces puede ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esa es una de las cadenas. O puede ser 1, 1, 1, 1, 0, 0. Esa es otra de las cadenas. O puede ser 0, 1, 1, 0, 1, 1. Esa es otra de las cadenas que están en L4, ¿no? En L4, en L a la cuarta, lo que obtenemos son todas las maneras en que puedo obtener cadenas concatenando 4 cadenas de mi lenguaje original. Y en L5, pues concatenando 5. ¿Sale? ¿Preguntas? Entonces, Sí. no, ninguna. Entonces serían 16 casos los que se tendrían en L cuarta. 4, sí. 8, 16, sí. Es en principio posible que sean menos. En este ejemplo en particular creo que no, pero es en principio posible que sean menos, ¿no? Por ejemplo, si este lenguaje tuviera... no, mal ejemplo, pero si este lenguaje... En fin, lo que estoy diciendo es que es posible que agarrando 4 palabras de un lenguaje y concatenándolas, y agarrando otras 4 palabras diferentes del lenguaje y concatenándolas también, te dé la misma cadena. Entonces es posible que el número total de cadenas sea menor que lo que estimarías de esta manera, ¿no? Si viendo esto, ¿dónde está? Viendo esto, uno esperaría que el número de cadenas de la concatenación sea el producto del número de cadenas de L1 con el número de cadenas de L2. Eso puede no ser cierto, puede ser menor, porque algunos de estos productos te pueden dar la misma cadena, entonces se hace más chiquito el conjunto. ¿Sí está claro? Hagamos un ejemplo concreto. ¿Ya puedo borrar esto? Lo que quiero es un ejemplo concreto de cómo el número de cadenas en una concatenación puede ser menor que el producto de los números de cadenas en cada lenguaje. Entonces esto ya lo voy a borrar, ya lo voy a borrar. Para empezar a ver la cerradura de Kleene. Entonces vamos a llamarle, por ejemplo, L3. Déjenme, invento uno. L3. Cero, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Así de simple. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando agarro el L3 y lo concateno consigo mismo? Son 4, esperaría yo que la concatenación tuviera 8 elementos, ¿no? Entonces, vamos a ver, es con todos los demás. 0, 1 consigo mismo, 0, 1, y 0, 1 con 1, 0, 0, 1 con 0, y 0, 1 con 1, 1, 0. Luego 1, 0 con 0, 1, 1, 0 con 1, 0, 1, 0 con 0, y 1, 0 con 1, 1, 0. Y luego 0 con 0, 1, 0 con 1, 0, 0 con 0, y 0 con 1, 1, 0.
Y finalmente este 1, 1 con 0, 1, 1, 0 con 0, 1, 1, 1, 0 con 1, 0, 1, 1, 0 con 0 y 1, 1, 0 con 1, 1, 0, ¿no? Ese sería el lenguaje. Pero observamos que esta aparece acá, ¿no? Es la misma. Y quizá otras, pero esta cadena aparece acá. Entonces ya nada más por eso el número total de cadenas, como es un conjunto, pues no distingue repeticiones de elementos, ¿no? Entonces esos dos elementos son un único elemento y el número total ya no fue 16, ahora va a ser, ¿cuántos iban a ser? 1, 2, 4 por 4, 16. Ya no son 16, ahora son 15. Y a lo mejor algunas otras repeticiones son menos todavía. De hecho, en principio es posible que sean muchas menos. ¿Está bien? Ahí está bien. Lo voy a borrar porque ahorita no me va a servir, ¿vale? Y finalmente la cerradura de Kleene. A ver, agárrense este otro lenguaje. L, vamos a llamarle L4, igual a 0,1. Entonces, apliquemos la cerradura de Kleene ahí. ¿Qué es eso? Bueno, L4 cerradura de Kleene es la unión de L4 a la n desde n es igual con 0 hasta infinito. Esto es lo mismo que L4 a la 0, unión L4 a la 1, unión L4 a la 2, unión L4 a la 3, unión, etc. Y esto es lo mismo que ¿qué? Bueno, aquí el lenguaje elevado a la 0, por definición, es este conjunto. Unión L4 a la 1, pues es este conjunto. 0, 1. Unión L al cuadrado es el conjunto de todas las cadenas que puedo obtener concatenando dos de estas, que puede ser la misma, puede ser diferente pero al revés, o puede ser la misma. Son todas las cadenas que puedo obtener concatenando dos cadenas de estas. Y luego este es unión, el conjunto de todas las cadenas que puedo obtener concatenando tres de estas. Bueno, la definición es otra, pero ya para eso hicimos ejemplos, ¿no? De esto. Y sería unión 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sería unión, etc. ¿Quién me puede decir qué obtengo con todas estas uniones cuando ya llego hasta el infinito? Unión puntos suspensivos, y esto es igual a ¿qué? Serían todas las cadenas que existen usando ese lenguaje base. Sería sigma estrella, precisamente, ¿no? Sigma estrella. El conjunto de todas las cadenas binarias. Alguien me preguntaba si esta estrella, que es la cerradura de Kleene, era igual a la estrella que está usando una cadena de alfabeto, y respondí que sí, pero no. Porque este es 0 y este 1 son cadenas. Mientras que cuando decimos esto, es el alfabeto, entonces estas no son cadenas, son símbolos. Computacionalmente la diferencia está en que serían así, y estos serían dobles comitas, ¿no? Son diferentes computacionalmente las cadenas y los símbolos. También son diferentes matemáticamente, pero también dijimos que no íbamos a ser tan pedantes, ¿no? Que eso ya era ser pedantes, así se llama en matemáticas. Cuando eres extremadamente meticuloso y riguroso con las cosas más allá de lo necesario, pues se dice que eres pedante. No en un término despectivo, nada más es, así le llaman. Entonces no vamos a ser pedantes. Entonces sí, en efecto, pues esto, si no somos pedantes, estos son iguales. Y son iguales, pues en efecto, este es L4 estrella, pues es lo mismo que este sigma estrella. Un conjunto de todas las cadenas, ¿no? Pero el cerradura de Kleene, pues no tiene que ser el conjunto de todas las cadenas. Veamos un ejemplo donde no es todas las cadenas, ¿sale? Así. Por ejemplo, L2. L2, cerradura de Kleene, es épsilon. Siempre va a estar épsilon ahí, ¿verdad? Podría yo cerrar llaves y abrir unión y luego poner otras llaves, pero pues ya de una vez pongo todos los elementos del conjunto uno tras otro, ¿no? La unión, si en lugar de poner unión le pongo una coma y pongo lo que sigue, pues eso es la unión, ¿verdad? Por definición de unión. Está bien, ¿y ahora qué sigue después de épsilon? Estamos hablando de cerradura de Kleene. Todas las cadenas que puedo formar concatenando de a una sola de estas cadenas. Ah, pues nomás hay dos. Esta y esta. ¿Cierto? Ahora, todas las cadenas que puedo formar concatenando dos de esos. Ah, bueno, pues es esta
esta. Mejor voy a escribirlo como está ahí, porque esto tendría que haberlo escrito en orden, ¿no? Lexicográfico o algo, y lo escribí volteado, pero mejor lo voy a escribir como está aquí, si no, no me hago bolas. Entonces puede ser esta cadena o esta. Y luego, de a dos, puede ser esta cadena, o esta cadena, o esta, ¿no? Luego de a tres, pues puede ser esta cadena. Tengo 1, 2, 3 cadenas. Y esta sería la que sigue, etc. O sea, son todas las cadenas que se pueden obtener de esa manera. A lo mejor no tengo una descripción compacta de qué cosa es eso, pero pues es lo que es eso, ¿no? Todas estas cadenas que se pueden formar concatenando 0 o 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 20 o 30 o 50 o 1.000.000 de cadenas de estas. Escoges el orden que quieras, las concatenas, y es una cosa que está en este árbol de aquí. ¿Sale? Me gustaría hacer otro ejemplo en donde la cerradura de Kleene sí puede dar explícitamente quién es el conjunto que resulta. A lo mejor aquí se puede ver. Por ejemplo, otra cerradura de Kleene. Pues esto es epsilon. Epsilon siempre está en la cerradura de Kleene. Y luego una de estas cadenas, y luego 2 de estas cadenas concatenadas, y luego 3 de estas cadenas concatenadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así. Y esto admite una descripción sencilla de quiénes son, ¿no? ¿Quién me la dice? ¿Serían todas las cadenas con número par de ceros? Todas las cadenas que consten solo de ceros y tengan un número par de ceros, ¿sí? Igualmente, si yo quiero hacer esto, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, cerradura de Kleene, sería el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos de longitud par. ¿Cierto? Lo mismo, nada más que son todas las posibilidades de cadenas de a dos. Concatenando tengo todas las cadenas de longitud par. Empezando, por supuesto, por epsilon. El 0 es par. Y luego 0, 0, etcétera, hasta 1, 1. Y luego de a 2 de estas, 0, 0, 0, 0. Todas las cadenas de longitud par. ¿Ya está clarísimo? Ahora sí, Manuel, preguntabas por la cerradura de Kleene, ¿ya se entendió? Perfectamente. Bueno, ¿alguien más? ¿Preguntas, dudas? Bueno, entonces ya tenemos las definiciones, ya tenemos los ejemplos. Ahora les quiero platicar las dificultades que esto representa. Las dificultades que esto representa para dar las construcciones explícitas de estas dos cosas. ¿Se acordarán de aquel ejemplo que vimos? No me acuerdo qué número era, ¿no? Que decía el conjunto de todas las cadenas de ceros y unos, alfabeto binario. Déjenme pongo alfabeto binario explícitamente. Es uno de los 15 ejemplos que vimos o algo así, ¿no? Entonces, alfabeto binario, 0, 1, estrella, tales que tienen un 0 en la décima posición, contando de derecha a izquierda. Este era un ejemplo intrigante, porque si en lugar de contar de derecha a izquierda, contara yo de izquierda a derecha es muy fácil. El autómata tiene como 10 estados, ¿no? Pero si quiero contar de derecha a izquierda, entonces el autómata de pronto ya tiene 1000 estados. O sea, al final no me acuerdo cuántos eran, si 1000 o 2000, siempre se me olvida, ¿no? Pero tiene que tener como 1000 estados, y les dije, y supongo que me habrán creído, que no se puede con menos. ¿Ok? Entonces eso contrasta con lo siguiente. Si yo quiero dar una prueba semejante a la que tenía en los casos anteriores para esto, fíjense bien, esta cosa de la que estamos hablando lo puedo ver como concatenación de dos lenguajes muy simples, ¿no? A saber, L1, vamos a empezar la numeración de nuevo, vamos a llamar L1, es el conjunto de todas las cadenas binarias, terminan
tal que terminan en 0. Mientras que L2 es el conjunto de todas las cadenas binarias que tengan longitud 9. Entonces, primer lenguaje es todas las cadenas, las que sean, que terminen en 0. Y segundo, todas las cadenas que tienen longitud 9. El primer lenguaje admite un autómata muy simple. A saber, si tengo un 0, acepto. Cualquier otra cosa, rechazo. Bueno, no rechazo, pero no acepto, ¿no? Entonces aquí, si es con 1, me quedo. Si es con 1, aquí me quedo. Si es con 0, me quedo acá. Este es Q0, este es Q1. Ya vimos este autómata antes. Q1. Es el autómata que reconoce todos los números pares, ¿no? Todas las cadenas que representan números pares, o terminan en 0. Ese es su autómata, tiene 2 estados. Mientras que este otro también tiene un autómata muy simple. A saber, Q0, le voy a poner mejor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, acepto, y luego estado muerto. Y aquí, cuando de un 0 a un 1 avanzo, simplemente estoy contando cuántos símbolos se han leído. Con 0 y con 1 avanzo, con 0 y con 1 avanzo, con 0 y con 1 avanzo, con 0 y con 1 avanzo. El nombre de los estados simplemente está diciendo cuántos símbolos llevo leídos. Llevo 0 símbolos leídos, llevo 1, llevo 2, llevo 3, llevo 4. Cuando llevo 9, acepto. Y si me paso, rechazo. Y rechazo para siempre. También es un autómata muy simple. Entonces observen que este lenguaje, vamos a poner el nombre L0, ya tiene nombre, pero para saber cuál era, ¿no? Entonces observen que L0 simplemente es la concatenación de L2, no, de L1 con L2. ¿Están de acuerdo? Quiero que les quede clarísimo a todos esto. ¿Están de acuerdo? Este lenguaje, que tiene un 0 en la décima posición contando de derecha a izquierda, y antes de eso puede tener lo que sea, es la concatenación de estos dos lenguajes, que termina en 0 y luego tiene 9 dígitos más. La concatenación. Es una cadena que termina en 0 y es una cadena de longitud 9. O sea, el resultado es una cadena que tiene un 0 en la décima posición contando de derecha a izquierda y antes de eso puede tener lo que sea, ¿no? Entonces, este lenguaje admite un autómata de 2 estados y este lenguaje admite un autómata de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estados, ¿no? Pero el autómata para este, ya les había dicho yo, lo podemos probar, pero no es el momento, quizá lo probamos después. Este autómata requiere al menos 1000 estados, 1024, por ahí. Entonces, si yo quiero decir, sí, es muy fácil, el nuevo autómata M0 es, y esto lo pienso como una función del primer autómata y una función del segundo autómata, ¿no? Si estoy pensando, dar un nuevo autómata que reconozca este L0 en función del autómata que reconoce L1 y el autómata que reconoce L2, pues en una función, si se puede, lo he hecho en muchos cursos, esta vez no lo voy a hacer, si se puede y matemáticamente no es tan difícil de escribir, pero es sorprendente que tener un autómata de 2 estados y un autómata de 11 estados, el nuevo autómata que necesito tenga 1000 estados. Es como, ¿qué pasó? ¿No? Esta construcción necesariamente es una construcción que te produce una cantidad exponencial de estados a partir de tus autómatas originales. Porque además, aquí dice 10, décima posición. Pero si cambias este 10 por 20, entonces esta cosa aumenta otros 10 símbolos extras, ¿no? Aumenta linealmente. Esta se queda igual. Pero esta ya es 1.000.000 de estados lo que necesitamos. O sea, esta construcción es una construcción que crece exponencialmente. Está cañón, ¿no? No es más, las matemáticas no tienen problemas con los crecimientos exponenciales y con los infinitos, y las matemáticas difícilmente tienen objeciones o peros con eso, pero si lo quiero hacer con la computadora, entonces sí es un problema, porque si yo quiero tener un algoritmo que convierta estos dos autómatas, ¿no?, dados en este nuevo autómata, puede deber hacer una cosa gigantesca, es una cosa que crece exponencialmente en el tamaño de este segundo autómata. Crece como 2 a la tamaño de este autómata menos 1. Ese es el ritmo de crecimiento de la construcción. Se puede dar, matemáticamente es fácil, pero computacionalmente no es práctico, ¿no? Pues computacionalmente, si queremos usar las expresiones regulares para algo, porque se usan para muchas cosas, se usan mucho, son muy útiles,
Si queremos usarlas para algo y queremos manejar las uniones de cosas, pues computacionalmente necesitamos algo diferente porque estos autómatas son prohibitivamente grandes. Con gran facilidad rebasan la capacidad de memoria de la computadora. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ya vimos una alternativa cuando vimos este ejemplo en su momento. Y la alternativa fue no usar autómatas finitos deterministas, sino usar autómatas finitos no deterministas. O sea, en lugar de usar AFN, usar AFD. Y fíjense, estoy hablando de todo esto porque estamos hablando de la concatenación. Lo que estoy diciendo es que al menos en algunos casos, la concatenación de dos autómatas chiquitos puede producir un autómata gigantesco, ¿no? O sea, el autómata que necesito para reconocer la concatenación, etcétera, 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 puede resultar ser un autómata gigantesco comparado con los autómatas con los que empecé. Eso computacionalmente es muy malo. Me tardaría mucho en calcularlo, ocuparía mucha memoria, sería muy ineficiente, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de usar AFDs, autómatas finitos deterministas, podemos usar AFNs, autómatas finitos no deterministas. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues vimos que en este ejemplo en particular se podía resolver el asunto de esta manera. Con este otro autómata. 0. Si veo un 0 o un 1, me quedo aquí. A menos que el 0 sea el que va a resultar estar en la décima posición, ¿no? Y esto continúa así hasta que llego a 9, aquí está el 8. En este caso sería 0, 1. Ahora tengo un 0, ¿sería el que 10? Sería 9. 9, 10, y si me paso de esto, me voy al estado muerto, ¿no? Esto con 0, con 1, esto con 0, con 1. Avanzo, avanzo, avanzo. Y aquí acepto. Este autómata, vimos en su momento, bueno, no es un FD, porque tiene, el único problema que tiene es que aquí, si de un 0 no sé qué hacer, si me voy para allá, me voy para arriba, o me quedo aquí. Es la única diferencia. Esto no es permitido en una FD. Pero en un autómata finito determinista, sí. En un autómata finito determinista, vale. Que en cada estado en el que estoy parado tenga yo más de una opción de a dónde ir a parar en caso de que sea una situación como esta. Es el único lugar donde ocurre eso. En todos los demás lados está perfectamente bien definido qué es lo que hay que hacer. Es el único lugar donde tengo dos posibilidades. Y acuérdense, ¿a quién le hacemos caso en una máquina no determinista cuando tengo dos posibilidades o más? ¿A Juan o a Chana? A las dos. Y entonces termino parado en dos estados. O en 3, o en 4, o en 20 estados. Puedo estar parado en varios estados a la vez. Estos son los autómatas finitos no deterministas. Y estos son los que realmente se utilizan para implementar algoritmos que se pueden describir como autómatas finitos deterministas o como autómatas finitos no deterministas. Estos son los que realmente se usan para implementar los algoritmos en la computadora. Porque en lugar de tener 1000 estados o 1 millón de estados, dependiendo de en qué posición quieran esto, o 1000 millones de estados, si tienen 30 aquí son 1000 millones de estados, ¿no? En lugar de tener 1000 millones de estados, que ya empieza a ser problemático para una computadora manejar tanta memoria, pues tendría 10 o 20 o 30 estados. Se acabó. Bien fácil. Nada más que eso sí, en lugar de estar parado en un único estado, tengo que estar parado en un conjunto de estados. Como lleva uno el control de eso en la computadora, pues uno tiene un arreglo que te dice 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, dependiendo si sí estás o no estás parado en ese estado, ¿no? Una tupla, vector, que te diga con puros falsos verdaderos si estás o no estás parado en cada uno de los estados. Es una representación de un subconjunto de estados. Puedes tener una representación diferente si prefieres, pero una tupla de ceros y unos es una representación válida de un subconjunto, de un conjunto dado. Y así es como se hace. Entonces, tienes ceros y unos, y cada uno te dice en cuál estado sí estás parado, los ceros te dicen que no estás parado en ese estado, la posición del 0 y el 1 te dice cuál es el estado al que te estás refiriendo, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y lo que haces es recorrer esa tupla y cada vez que veas un 1 decir, esto quiere decir que estoy parado en el estado 5. Y con este símbolo que estoy leyendo hay que pasar al 6 y al 7, entonces los agregas a la nueva tupla que te describe tu nuevo conjunto en el que vas a estar parado, ¿no? Esta es la manera en que en realidad se hacen las cosas en la computadora cuando uno trabaja con autómatas finitos, con lenguajes regulares, etcétera, porque es mucho más eficiente en memoria. Es un poquito menos eficiente en tiempo, porque antes en automático sabía yo en qué estado estoy, y con el símbolo en automático sé a qué estado paso, punto. Y aquí estoy parado en varios estados. Y luego un nuevo símbolo, entonces tengo que recorrer todos estos estados para cada uno de ellos decidir cuál es el nuevo estado que va a pasar. Entonces, en lugar de que la operación de hacer transición de un estado a otro sea instantánea, es una operación que tarda un tiempo
proporcional al número de estados. Pero el número de estados ahora es exponencialmente más, bueno, logarítmicamente más pequeño, ¿no? Entonces es mejor si gasto un poquito más de tiempo y gasto muchísimo menos memoria con los autómatas finitos no deterministas. Ahora me van a decir, oiga, profe, pero pues estos son otros, ¿no? Y que ya hicimos teoría para los FDs, ahora hay que hacer teoría para los FM, y son distintos, tienen más potencia, son mejores, son más eficientes, pero son capaces de reconocer un conjunto distinto de lenguajes. Es decir, habrá un lenguaje que no sea regular, por definición, que no es reconocido por un autómata finito determinista, pero que sí pueda ser reconocido por un autómata finito no determinista, y entonces tengo la categoría de los lenguajes regulares y luego tengo una metacategoría más grande, que son los que pueden ser reconocidos por una FN, pues resulta que no. Resulta que son equivalentes. Todo lenguaje que pueda reconocer con una FD, lo puedo reconocer con una FN, y viceversa. Esa primera parte es obvia, ¿no? Porque un autómata finito no determinista puede tener flechas ambiguas, flechas que me dicen vete a dos lugares diferentes, pero no tiene que tenerlas, no está obligado a tener estas. Entonces, cualquier autómata finito determinista es también un autómata finito no determinista. Y repito, un autómata finito no determinista, lo que es diferente es que puede tener desde un mismo estado dos flechas que salen con la misma etiqueta. Puede tenerlas, pero no está obligado a tenerlas. Entonces, un autómata normal es un autómata finito no determinista también. Por lo tanto, todo lo que puedo hacer con FD, lo puedo hacer con FN. Porque todo FD es una FN. Pero cabe la posibilidad de que pueda hacer cosas con una FN que no puede hacer con FD. Y no estoy hablando de memoria y de tiempo, estoy hablando de que de plano, ese lenguaje no se puede reconocer con FD, pero sí con FN, en principio. Sería posible, sin embargo, hay un teorema que probaremos en breve, que dice que no, que realmente son equivalentes los AFNs y los AFDs. ¿Okay? Todo lo puedes hacer con uno, lo haces con el otro y viceversa. ¿Sale? Bien, entonces estos dos se van a esperar, estos dos incisos se van a esperar su demostración hasta que hablemos de AFNs y los que siguen, que son los AFN epsilon, que probemos que todos esos son equivalentes, y entonces la demostración de estos dos incisos va a ser trivialmente fácil. Alternativamente pudiéramos probarlo ahorita mismo, usando solamente AFDs. Lo he hecho muchas veces. Pero la construcción, ya lo vimos, necesariamente tiene que producir a partir de dos autómatas chiquitos, unos autómatas gigantescos. Y eso, a veces al menos. Y eso va a ocurrir tanto aquí como acá, ¿no? Entonces, y en la práctica no es lo que se usa en la computadora. Entonces, esta vez decidí que mejor sigo este camino, que es el más tradicional, y sí vamos a ver AFNs. Entonces, la prueba de estos dos va a ser trivial, una vez que entendamos los AFNs y los AFN epsilons, que son otros. Son lo mismo casi. Y entonces empezamos con la definición de qué cosa es una AFN, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a borrar este teorema. Volveremos a hablar de él dentro de unas 2 clases, pero ahorita lo voy a borrar. Voy a borrar esto de una vez, lo voy a dejar ahí. Y vamos por lo menos a definir qué es una AFN formalmente. Para que lo tengan. Y pues tenemos poco tiempo, yo creo que no me va a dar, no es difícil, pero creo que no me va a dar tiempo de probar hoy que los AFNs y los AFDs son equivalentes. Lo hacemos la próxima clase. Entonces, definición. Un autómata finito no determinista es una tupla. Igual que antes. Hasta ahorita igual que antes, ¿cierto? Donde U, sigma, U0 y F son como en el autómata finito determinista. Esta parte no cambia. Q es el conjunto de estados, Q0 es el estado inicial, sigma es el alfabeto, F es el conjunto de estados de situación. Todo eso es igual. Lo que cambia es la delta. ¿Por qué? Porque la delta era una función que me dice este estado, este símbolo, voy a este estado. Y ahora es este estado, este símbolo, voy a este conjunto de estados. La diferencia es esa. En lugar de que estado símbolo me determine un estado símbolo me determina un conjunto de estados a donde puedo ir a parar. Ese conjunto de estados puede ser uno, como antes, o puede ser vacío, o puede ser de 2, 3, 4, 5, 20 estados. Esa es la diferencia. ¿Okay? Entonces, delta es una función de transición
que tiene por dominio a Q sigma, o sea, recibo un estado y un símbolo, y decido a dónde voy a dar. Pero a dónde voy a ir a dar ya no es un estado. En lugar de eso es un conjunto de estados. Si Q es el conjunto de estados del que estamos hablando, ¿no? Y estoy hablando de un conjunto, subconjunto del conjunto de estados, esto quiere decir que este conjunto del conjunto de estados pertenece a ¿cuál conjunto? Esos tres conjuntos básicos, todo el mundo debería saberlo, pero no siempre se acuerdan. Así que, ¿quién me dice? La pregunta es, tengo un conjunto de estados, Q, que es mi conjunto universo, el universo del discurso. Y tengo un subconjunto de conjunto de estados, que puede ser 3 estados, 5 estados, 20 estados. Este conjunto que está aquí es un subconjunto de Q, pero es un elemento de ¿cuál conjunto? ¿Quién me dice? Del conjunto potencia de Q. Exactamente, Claudia. Muchas gracias. ¿Tú, Claudia, eres computadora o matemática? Matemática. De repente se notan esas cosas. Sí, exacto, el conjunto potencia. Y el conjunto potencia hay quien lo escribe así, conjunto potencia del conjunto, o hay quien lo escribe así, como si fuera una potencia de, ¿no? Así. Las dos notaciones son válidas. A mí me gusta más esta. ¿Todo el mundo había visto esta notación para el conjunto potencia? Levanten la mano los que sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, pregunta diferente. Bajen sus manos. ¿Todo el mundo había oído hablar del conjunto potencia? Levanten manos que sí. 1, 2, 3, 4. Como la mitad. A ver, nueva pregunta. Por favor, levanten la mano a aquellos que jamás habían oído hablar del conjunto potencia. Jocelyn. Víctor. Okay. Algunos no habían oído hablar nunca del conjunto potencia. Vamos a repasar rápidamente eso. Yo estoy casi seguro que todo el mundo ha oído hablar del conjunto potencia, porque se ve muchas veces en muchos lados, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, ¿no? En la universidad. Entonces estoy casi seguro que han oído hablar de él, pero normalmente no se le encuentran aplicaciones, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la preparatoria, etc. Y hay muchas mentes que sin aplicaciones no son capaces de decir las cosas que tienen enfrente, no son capaces de recordarlas, ¿no? Si no tiene aplicaciones, no sirve y pum, lo desechan, ¿no? ¿A poco no les pasó a muchos de ustedes que llegaron en la primaria, vieron quebrados y dijeron, yo jamás voy a utilizar esto, y se les olvidó? Y luego resulta que sí lo usaron más adelante, y todo, ay, otra vez me tengo que acordar y a ver cómo era, y no me acuerdo, ¿no? Y ya por fin se acordaron y lo usaron para ver no sé qué, ¿no? Otra cosa que usaba quebrados, y dijeron, ahora sí, jamás volveré a usar esto, y lo volvieron a tirar a la basura, y al rato, ay, otra vez lo tengo que usar, ¿no? Y al rato en la universidad están viendo el método de integración por fracciones parciales y otra vez tienen que ver quebrados, ¿no? Cuando ya lo habían desechado por quinta o décima ocasión en la preparatoria, ¿no? Pasa mucho. Yo creo que deberían decirles a todos los niños desde el kinder que las matemáticas son acumulativas, ¿no? Que todo se va a usar, por lo menos dentro de las matemáticas. Entonces, si no quieres abandonar todas las líneas de pensamiento que tienen que ver con las matemáticas, y eso involucra todas las ingenierías, y eso involucra una enorme reducción de tu universo de pensamiento, pues hay que hacerle caso a las matemáticas y no estudiar para el examen y luego olvidarse de las matemáticas, ¿no? No sé si ustedes ya lo sepan, pero ya están en edad de saberlo. Las matemáticas son acumulativas y no pueden decir, ya, ahora sí, ya pasé el examen, esto no me va a servir para nada a la goma. Pues no es así. Y además, no solamente las matemáticas se usan dentro de las matemáticas, que es lo que acabo de decir hace un momento, sino que las matemáticas se usan en muchos, muchos lados. Hay por ahí muchos memes que salen en Facebook que dicen, a ver, ya estoy en la carrera y jamás he utilizado esta fórmula que me dieron en la carrera, ¿no? Y ponen ahí la fórmula de Navier-Stokes o una fórmula complicada con ecuaciones diferenciales parciales que describen por ejemplo, las olas, ¿no? Del mar y eso. Y uno dice, ay, mano, pues qué triste, ¿no? Que no hayas podido usar eso. Vas a estar haciendo un trabajo bien aburrido. O nunca lo entendiste y si no entendiste, claro que no vas a poder usar, pero podrías, ¿no? Aquellos que son computólogos podrían hacer, ¿cómo se llama? Imágenes generadas por computadora, por ejemplo. Y en imágenes generadas por computadora, claro que utilizas las ecuaciones de Navier-Stokes para emular o simular el agua, ¿no? Si tú quieres agua digital en alguna película, pues necesitas las ecuaciones de Navier-Stokes, que es lo que se utiliza porque son las ecuaciones que describen las olas. Y si tú
estudiaste computación y llegaste a ver ecuaciones diferenciales parciales, creo que ya ni hasta les quitaron eso, ¿no? Y crees que nunca te iba a servir y entonces lo tiras, pero luego resulta que sí lo hubieras podido ocupar, pero no te acuerdas, no te gustó, no quieres. Entonces ya te estás de nuevo limitando, no entender, no asimilar, no comprender, no recordar matemáticas, te limita mucho, ¿no? Entonces, ay, esa cosa que te hubiera gustado ir a trabajar a Pixar, a hacer, ¿no? Generación de imágenes por computadora, ya no pudiste. Entonces te cierras esa puerta. Y mientras menos matemáticas te acuerdas, te cierras más y más puertas. Y terminas pues, haciendo un trabajo muy aburrido. Bueno, en mi opinión, ¿verdad? A lo mejor les súper encanta su trabajo y no necesitan matemáticas, qué bueno. Pero lo triste es que estén obligados a hacer un trabajo distinto al que hubieran preferido porque no recordaban algo de matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Conjunto potencia, estoy casi seguro que todo el mundo lo vio, pero lo repasamos rápidamente. El conjunto potencia es el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado. Lo vuelvo a decir. El conjunto potencia es el conjunto que consta de todos los subconjuntos de un conjunto dado. Entonces, si mi conjunto X consta de 3 y de 7, el conjunto potencia, que se puede escribir así, 2 a la X. Esto es porque el tamaño del conjunto potencia resulta ser 2 elevado al tamaño del conjunto. Entonces, si mi conjunto tiene 2 elementos, vamos a hacerlo más grande. Es garabato. Ahí está un conjunto. ¿No? De 3. Bueno, si el tamaño de tu conjunto es 3, el tamaño de tu conjunto pues, es 2 a la 3. Esto es 8. ¿Ok? Y esto pues crece rapidito. Si tu conjunto tiene 10 elementos, 2 a la 10 pues ya son 1000. Si tiene 20, pues 1.000.000. Si tiene 30, son 1.000.000.000. ¿No? Entonces crece rapidito esto. Y sí, claro, el meollo del asunto es que estos conjuntos, el número de posible conjuntos de estados crece rapidísimo y por eso nos vemos obligados a usar FNs y no FTs. Estamos parados en un conjunto de estados. Bueno, ya lo veremos después. Conjunto potencia de esto rápidamente es el vacío es un subconjunto de cualquier conjunto. Siempre está en el conjunto potencia. El conjunto que consta solo de A, el conjunto que consta solo de 3 y el conjunto que consta solo de este garabato, de este remolino. Y luego el conjunto de dos de estos, el A con 3, el A con remolino y el 3 con remolino. Y a continuación los conjuntos de A3, que ya nada más es uno. El A con 3 con remolino. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es el conjunto de potencia. El conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado. ¿Por qué va conjunto potencia aquí? 2 a la Q. Porque si estoy parado en un estado leyendo un símbolo, no voy a parar un estado, sino un conjunto de estados. Un conjunto de estados. Un conjunto que es un subconjunto del conjunto de estados. Y esto es, por definición, un elemento del conjunto de potencia. ¿Sale? Bueno, pues esa es la definición de un FN. Lo único que cambia es la función de transición. Y lo siguiente que cambia es una palabra está en el lenguaje reconocido por M, sí, solamente sí, y esto tiene que cambiar, porque la función delta cambió. Entonces la delta gorro cambia y esta condición cambia en su forma. En el fondo es la misma. Estoy parado en un conjunto de estados y si alguno de ellos es de aceptación, acepto. Repito, estoy parado en un conjunto de estados y se acaba la cadena. Si alguno de los estados en los que estoy parado es de aceptación, acepto. Esa es la ley, esa es la regla. Y bueno, falta escribirlo matemáticamente. Y lo haremos la próxima clase porque hoy ya se nos acabó el tiempo. Así que nos vemos en la próxima clase. Gracias, profesor. De nada, gracias, Daniel. Hasta luego. Nos vemos. Muy buena clase. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Que te vaya muy bien. Bye.